Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, cambié de horario, cambié de día, porque bueno, como saben, trabajando para el Señor a veces no sabemos qué Dios puede preparar para nuestra vida, qué puede estar preparando. Y bueno, preparó que el viernes tenemos que inspiró el Señor a el viernes, pasar los viernes en vigilia, eh, porque sabemos que así Dios nos prepara en oración, en vigilia y en ayuno. Así que por eso pasé hoy al miércoles. No importa si la gente no está en directo, no importa. Lo importante es que miren este video y que aprendamos juntos, ¿verdad? Quien les habla aquí, diácono de la iglesia MVP Ministry en Francia y visionario, o vamos a decir, inspirado por el Señor claramente por el Espíritu Santo, para que el ministerio sea creado. Este ministerio se llama Yada 5M y es reeducación espiritual. Una reeducación espiritual no para decir que sabemos más, sino para a veces podemos estar aprendiendo de una manera que no es la que Dios nos inspiró. Por eso no podemos criticar a aquel que dijo así se decía este versículo y ahora se dice así y así se interpreta así. Todo hay que dejar que el Señor, si la voluntad de Dios era que se creyera así, de esta manera o la otra, es porque todavía no estábamos en los tiempos. Pero hoy vamos a hablar de un animal. ¿Qué tiene que ver un animal con el Evangelio, con mi vida? Pero Dios en la Biblia nos habla de todo. Y lo que está escrito en la Biblia tiene un significado. Tiene un significado. La Biblia tiene un significado. La Biblia nos habla del camello, es decir, yo no conozco el camello. Algún día capaz que, como estoy cerca, capaz que una de esas puedo ir a Túnez, no sé dónde, y puedo ir ahí donde los camellos, los turistas pueden subir arriba de los camellos, pero yo no conozco el camello. Conozco gente que conoce camellos, que mostró fotos con camellos, pero yo no conozco. Entonces voy a hablar un poco lo que cuando estudiamos un poco la teología, hablamos un poco de los animales que representan en la Biblia, porque los animales representan en la Biblia algo para nuestras vidas, algo como ejemplo. El camello, y después lo traemos a la exegese, el camello aparece frecuentemente en la Biblia como símbolo de riqueza. Primera cosa, cuando la Biblia dice que tenía camello, quiere decir que tenía riqueza. Quiere decir que tenía prosperidad. El camello resiste al desierto, resiste en el desierto, no solamente transportando cosas pesadas, sino que también puede soportar las intemperies. Mirá qué bueno que es la Biblia con su sabiduría inmensa, planificada por el Dios vivo. Miran qué bueno es el camello, sacar un ejemplo del camello para que nosotros podamos tomar ejemplo, agarrar ese ejemplo del camello. El camello, símbolo de riqueza, de resistencia y también de transporte pesado.
El, el camello, así como en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, es nombrado muchas veces. El camello no solamente es un animal que vas a verlo en el desierto como un animal doméstico que solamente se deja llevar, sino que detrás de todo eso es usado para diferentes maneras. El camello nos enseña la humildad. Está casi 60 veces resaltado el rol cultural y espiritual del camello en la Biblia. Ahora, si seguimos con este tema del camello, vamos a darnos cuenta que muchas personas en la Biblia tuvieron referencia, tuvieron necesidad, tuvieron que acudir al camello. A Abraham, hablamos de Abraham en el Antiguo Testamento y Jacob. Dice la Biblia que poseían camellos como signo de prosperidad. En Génesis capítulo 12, versículo 16. Y capítulo 30, versículo 43. Vamos a leerlo. Vamos a leer el camello. El camello bien representado para mostrarnos que tenemos que también sacar ejemplos en la Biblia de esos animales. En Abraham y Jacob dice que Rebeca fue transportada a los lomos de un camello cuando fue al encuentro de Isaac. Los ismaelitas utilizaban ese transporte. En Génesis capítulo 24, versículo 64. Usaban como animales de carga. La Biblia, si no habla, es porque tenemos que también un ejemplo de qué representaba el camello. Rebeca desmonta de un camello al conocer a Isaac. Rebeca conoce a Isaac. Dice que baja del camello, ya muestra que Rebeca era una mujer adinerada, una mujer con riquezas. Job y David también tenía en gran número, dice. En Job capítulo 1, versículo 3, y Primera de Samuel por David en Primera de Samuel capítulo 27, versículo 9. Cuando también iban a Egipto, José fue llevado por los ismaelitas que llevaban camellos. Cuando Dios nos habla, nos dice que es importante que aprendamos también de todo lo que está escrito en la Biblia. Claro, el mejor ejemplo para nuestra vida es Jesús, ¿verdad? El mejor ejemplo para nuestra vida es Jesús. Pero Jesús también nos dice que esos ejemplos pueden ayudarnos con nuestro carácter.
Dice que en Mateo capítulo 23, versículo 24, Jesús critica a los fariseos porque dicen por filtrar mosquitos pero tragar camellos, simbolizando la hipocresía que tenían. No podemos ser hipócritas delante de Dios, delante de Jesucristo. Cuando vamos a mirar al camello, vamos a ver que el camello tiene mucha representación. Mucha representación. El camello representa la paciencia, la perseverancia y la fe. Como por ejemplo, los siervos de Abraham, los reyes magos, que recorrieron desiertos guiados por providencia divina. Tienen una capacidad de sobrevivir con agua y sin agua para pruebas espirituales que pueden venir. Es decir, si un camello fue creado, fue adoptado, fue puesto en un lugar donde hay adversidades, yo que soy hijo de Dios, yo que soy la criatura más hermosa y amada de Dios, yo también puedo adaptarme. Yo también puedo decir que yo también puedo resistir a las adversidades. Pero no solo, acompañado de Dios, claro que sí, porque aquí el camello lo estamos sacando de la Biblia, del contexto de la Biblia. Y también puedo avoir las mismas características. Dios también puede bendecirme con riqueza. Dios también puede mostrarme como símbolo de bendición que fui bendecido, prosperado, curado, liberado por Dios. Cuando hablamos de resistencia a las adversidades, provisión divina, humildad ante Dios. Cuando estamos en el desierto, lo único que vemos es la mano de Dios. Cuando soportamos las pruebas en el desierto, no las soportamos solos, porque fuimos capacitados por Dios, porque Dios nos está llevando y pasando ese desierto. Tenemos la paciencia. Tenemos esa paciencia de pasar el desierto con pocos recursos. Lo que nos da Dios. Eso que nos da Dios. La fe de que vamos a pasar ese desierto. La fe
de que vamos a pasar ese desierto porque Dios nos dio el agua, la providencia, las provisiones necesarias para pasarlo. Dios nos prepara cuando hay escasez. Cuando hay escasez y pasamos por ese desierto. Si estás pasando por este desierto, adopta esas características del camello y di al Señor: si un camello puede tener todo eso y resistir, y di, ¿por qué yo, que soy tu hijo, estoy pasando por aquí, por este desierto, pero no veo nada, con la tormenta de arena no veo nada? Necesito de tu ayuda. Necesito almacenar agua, prepararme cuando habrá escasez. Quiero que después de este desierto me bendigas. Necesito ese trabajo, necesito ese dinero, necesito este préstamo, necesito esto. Te necesito, Jesús, te necesito, Dios. Quiero ir lejos como fueron transportados los Reyes Magos del desierto. Quiero ir lejos. Quiero cargar tesoros. Quiero cargar tesoros como cargaron para encontrar a Jesús. Yo quiero cargar tus tesoros hoy en día, Jesús. Isaías capítulo 60, versículo 6, anuncia que multitudes de camellos trayendo oro, incienso, prefigurando esa honra espiritual, prefigurando la humildad. Cuando pedimos tenemos que ser humilde y decir: Señor, dame lo necesario para pasar esta prueba. En este momento, si tienes dificultades, pide al Señor esa resistencia, el agua espiritual necesaria para pasar esa prueba. Gracias, Señor, porque sé que vas a escuchar oraciones. Gracias, Señor, porque sé que vas a escuchar a esas personas que te piden pasar por ese desierto. Señor, gracias, Señor, porque aquellos que van a mirar los videos van a poder buscar en las características del camello y poder apropiarse de lo que está escrito en la palabra divina. Todo lo que he hablado aquí tiene que pasarte a ti si confías en Dios, si confías en Él. Cuando pedimos adaptarnos en un lugar, a veces no tenemos
las provisiones necesarias o a veces no sabemos cómo utilizarlas. Dice que el camello dice que las reservas de agua en jibas y en almohadillas plantares permiten recoger más de 100 kilómetros diarios sin comer ni beber, evocando la paciencia en sequía espiritual como la de Israel en el éxodo a los profetas en el desierto. Toda esa sequía espiritual, toda esa sequía económica, toda esa sequía de amor, de paz, de salud que te faltaba. Pídele al Señor de llenar esas jorobas, de llenarlas para recorrer kilómetros de tu vida sin tener sed, sin tener hambre, sin tener ningún problema para pasar ese desierto. Si no estás pasando por el desierto, pero vas a pasar, porque así como el camello está en un ambiente donde tiene que pasar adversidades porque está en un lugar así, nosotros como hijos de Dios, como extranjeros en esta tierra, porque vivimos en esta tierra, tenemos que pasar por muchos desiertos, por muchas tormentas de arena. Entonces, si no has pasado, si no estás pasando, no quedes ahí diciendo no. Cuando venga, voy a ver qué pasa. El tiempo lo dirá, Dios lo dirá. No. Prepárate ahora. Señor, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, las decisiones a tomar, quiero abastecerme. Pero empieza ahora, empieza a leer la Biblia, empieza a orar, empieza a buscar al Señor. Empieza ahora. No esperes más. No sabes hasta cuándo vas a estar en esta tierra. No sabes hasta cuándo Dios va a darte ese respiro de vida. No sabes. Cuando entiendas eso vas a entender que es indispensable que Dios esté en tu vida. Es indispensable que Dios esté en tu vida. Dios te ama, pero Dios no te deja así solo en el desierto. Somos nosotros que partimos sin nada, sin provisiones. Cuando los reyes magos usaron esos camellos, sabían que podían caminar, los camellos podían llevarlos con oro y con todo lo necesario para poder pasar kilómetros y kilómetros el desierto, los caminos, las pruebas. Y sabían que no había otro animal que podía hacer eso. Y tú sabes que no hay otro Dios que puede hacer eso. Que puede llevarte, que puede darte lo mejor. Y si no te da lo mejor y te da lo que piensas que no es mejor para ti, no importa. Eso va a ser lo necesario. Porque estarás seguro de que con eso que Dios te da, vas a poder vivir en paz, tranquilo. O tú dirás, yo vivo en paz sin Dios. Eso es todo lo que el mundo quiere hacerte creer.
Porque mismo si vives en paz, que no tiene necesidad, el día que Dios te quite la respiración, que no te despiertes o que la muerte venga a buscarte, vivir en paz sin preparar tu camino a la vida eterna, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Entonces te digo ahora, prepárate, prepárate, porque si has pensado que no te queda kilómetros para recorrer o que te quedan pocos kilómetros, no pienses que tienes todo ya bajo control. Isaías proféticamente nos habló yo tengo un versículo, el versículo que dije, Isaías capítulo 60, versículo 6, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicará alabanza de Jehová. En Génesis capítulo 24, versículo 63 dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. En el calendario hebreo, estamos en los años 5700, no sé, 30, 70. El año del camello, Gimel, que significa también el número 3 en el alfabeto hebreo, en alefato hebreo. El año del camello significa el año donde los sabios, los reyes magos, en Mateo capítulo 2, versículo 1, trajeron a Jesús el tesoro, el oro, el incienso, la mirra. El camello es el animal que también simboliza el trabajo. El camello resiste. El camello, puedes buscar por internet y decir, Señor, quiero resistir a las pruebas. Quiero resistir a las pruebas. Empieza a nombrar estas características. Estas características y decir, quiero pasar a partir de ahora
las pruebas, el desierto, contigo, contigo Jesús, contigo. En el nombre poderoso de Jesús, yo les digo a todos que tengan una buena noche. Amén.